¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan ustedes. Hoy es sábado 23 y estamos con el tiempo con Dios, como lo prometido es deuda. Decíamos que vamos a estar día con día. El compromiso mío es estar ustedes con todos los días. Y hoy sábado 23, elección y amor de Dios es el título de este tema que está ahora estaremos explorando a Malaquías. Malaquías, esta profecía, este profeta que Dios usa en un tiempo bastante complicado. Habíamos venido hablando estábamos hablando de Esdras hasta al día de ayer, pero hoy ya terminamos y hoy entramos en Malaquías, que son se les identifica como profetas menores. Y a veces yo insisto mucho en esto cuando enseño sobre el tema de los profetas, porque esta distinción que tienen simplemente es por el contenido, la cantidad de su escrito, no porque tengan mayor o menor importancia. Todos tienen importancia, pero en este caso particular, Malaquías, su contenido, él se encuentra en esa categoría de profetas menores. Así lo categorizan, lo ubican algunos, los maestros, vaya, los que saben más. Así lo han hecho. Y bueno, Malaquías es una profecía interesante, créanme, muy interesante, porque él es un profeta que hace muchas preguntas. Dicen los escritores que lo identifican por sus preguntas que hace a Dios, digamos, así como en un diálogo que él establece con Dios, haciendo preguntas que piden respuesta, no requieren de una respuesta. Y se estima, les doy un dato, Malaquías, que se escribe más o menos en el 430 antes de Cristo, aproximadamente. Ese es un dato que les doy. Bueno, pues vamos a entrar en el libro de Malaquías, hoy en este tiempo con Dios, pues como Ministerio de Palabra Viva, los saludo, los abrazo, me da mucho gusto que estén aquí, a todos aquellos que se conectan, que nos dejan sus saludos, sus comentarios. También los invito a que compartan estos contenidos con sus amigos, sus redes sociales, ahora en este espacio, de este tiempo que ahora se han vuelto tan importantes. Ustedes compártanlas, les invito para que lo compartan, lo distribuyamos con otras personas y podamos llegar de alguna manera a más distancia ahora, gracias a estos medios electrónicos que nos permiten llegar con más facilidad o de alguna manera a otros lugares donde antes sería imposible para nosotros. Les invito, los animo porque los distribuyan, los contenidos, como dicen ahí algunos, les denle like. Eso de veras que sí, entiendo yo que esto ayuda a que los contenidos sean más relevantes y tengamos más alcance, y no por fama de nosotros, de un servidor, sino simplemente porque queremos llegar con un mensaje propositivo a otras personas. Y bueno, les decía que estamos en Malaquías capítulo 1, del versículo 1 al 5. Inicia este libro. Dice: este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. Versículo 2. El Señor dice: yo los amo a ustedes, pero ustedes responden, ¿cómo sabemos que nos amas? Pregunta. El Señor contesta: yo los amo por la misma razón que siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. El versículo 4 dice así: si los edomitas, descendientes de Saúl, dijeran: hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso responderá: ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Y el versículo 5 termina diciendo así: ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. Una interesante, una introducción, digámoslo, muy interesante introducción que hace a este libro. Fíjense, Dios advierte a Israel por medio de Malaquías. Cuando le dice que ha amado a Israel, este pueblo responde preguntando de qué manera los ha amado Dios. Entonces Dios trae a la memoria a Esaú para referirse a su amor por Israel. Los edomitas, los descendientes de Esaú, perecerán eternamente por la ira de Dios, a diferencia de Israel. O sea, Dios les dice: miren, yo a ustedes los quiero. Aquellos fueron destruidos, pero ustedes
son mis amados, son los que yo quiero. La elección soberana de Dios se ve claramente en Jacob y en Esaú. Jacob, acuérdense que después de arrepentirse se le cambia el nombre a Israel. Y Esaú, que son los descendientes de él, son los edomitas. Aunque Jacob y Esaú nacieron el mismo día y compartieron el vientre de su madre, Jacob fue escogido por Dios, mas no Esaú. Con todo, Dios respetó la tierra habitada por Esaú por ser hermano de Jacob. No obstante, los edomitas, descendientes de Esaú, sacaron a sus hermanos israelitas cuando estos fueron llevados cautivos a Babilonia. Cabe recordar que esto sucedió cuando el pueblo de Israel es tomado. Los edomitas, aprovechando ese momento de debilidad, toman, aprovechan la oportunidad y despojan a los israelitas, todavía no conforme que estaban siendo cautivos, pues aprovechando la oportunidad, siendo primos hermanos, ya no sé que primos hermanos, eran hermanos. Finalmente los edomitas eran hermanos de los israelitas, porque pues eran descendientes de Esaú, que eran gemelos, Jacob y Esaú. Pero ahora, en esta condición, ellos, en ese momento, en esa condición, ellos abusaron y aprovecharon, porque esa rivalidad se mantuvo y desgraciadamente hasta la fecha. No obstante, los edomitas, descendientes de Esaú, sacaron a sus hermanos israelitas cuando estos fueron llevados cautivos a Babilonia. Es por eso que Dios convierte a Edom en desolación, y aunque ellos volvieran a edificar, serán arruinados o serán destruidos. Edom desaparecerá del mapa por haber traicionado a sus hermanos, provocando la ira del Padre. Dios da a conocer al mundo entero su amor y su soberana elección por medio de la existencia de Israel y la desaparición de Edom. Es una condición muy triste, la verdad, francamente, es algo muy triste, muy lamentable, ¿verdad?, que nosotros leemos y conocemos aquí cómo en algún momento nuestra elección por la maldad o por un mal camino, por una condición desafortunada, como en este caso de los edomitas, que teniendo la oportunidad de reconciliarse y mantener una buena relación con sus hermanos, no lo hacen, todo lo contrario. Es increíble a veces que esas cosas sucedan, pero esa es la conducta humana. Esos somos los seres humanos a veces que en una rivalidad, en rivalidades a veces que son realmente provocadas en algunos casos por cosas mínimas, destruyen la armonía de la familia. Ciertamente que a veces existen rivalidades muy lamentables o circunstancias que llevan a existir rivalidades, pero aquí Dios nos está hablando claro. Nosotros como familia cristiana debemos de estar en armonía, como hermanos, y no en esa rivalidad, buscando esas rivalidades y esas situaciones tan desventajosas que finalmente para nosotros, o para algunos será más mal que para otros. Para Israel en este particular, pues Dios los había escogido, los marcó como su pueblo escogido, y estos descendientes de Esaú desgraciadamente guardaron rencor en sus corazones, nunca lo perdonaron, nunca perdonaron, siempre guardaron en su corazón rencor. Y de ahí yo creo que precisamente específicamente en ese punto, yo creo que debemos de destacar lo siguiente. Yo quiero que se queden con esto. Cuando nosotros guardamos rencor y guardamos en nuestro corazón siempre la envidia y no terminamos ese proceso de perdón, y queda esa marca, esa huella allí en el corazón de usted y el mío, si fuera el caso, nos estamos haciendo mucho daño a nosotros. Así que amigos, amigas que me acompañan hoy, yo los invito, yo los animo a que nos quedemos con esto, aprender a perdonar para seguir adelante y no terminar como estos que podemos ver que desgraciadamente terminaron en una condición muy lamentable, destruidos, porque Dios aborrece a aquel que envidia, que no guarda rencor y no lo acepta. Es claro ello, aun cuando también Dios pues sabía que el pueblo israelita tampoco eran unas peritas en dulce, digamos, en una forma coloquial lo quiero decir así, también tenían muchas cosas que corregir, pero finalmente ese rencor que habían guardado sus hermanos, en este caso los hijos, la descendencia de Esaú,
pues fue castigada severamente por el Señor. No esperemos, no guardes el rencor, no guardes esa ira, a veces por circunstancias que a veces nada más lo único que estamos haciendo es destruirnos a nosotros mismos. Quédense con eso en esta noche de tiempo con Dios. Yo los invito para que nos sigan acompañando. Ahora, esta semana que viene, estamos hoy sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vamos a tener el resumen. Voy a estar transmitiendo de lunes hasta el jueves los bloques del tiempo con Dios individuales y el viernes hacemos el resumen ya desde el sábado para esta semana que va a estar corriendo. De aquí les mando un abrazo, un saludo de parte del Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña. Cuídense mucho. Nos estamos viendo y saludando por aquí. Mañana, aunque sea domingo, mañana domingo a las 8 de la noche, voy a estar aquí con ustedes transmitiendo en vivo. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy domingo, ya domingo 24 de abril. Y como es prometido, bueno, vamos a estar transmitiendo día con día. Hoy domingo es seguramente para muchos pues un día de distinto, ¿verdad? Porque pues dedicamos desde temprano, para muchos, para los hijos de Dios es el día que iniciamos la semana. Lo iniciamos en el templo agradeciendo a Dios por lo que nos ha dado, yendo hoy ya de noche. Bueno, yo los animo, los invito para que nos sigan acompañando. Tenemos estos contenidos que transmitimos día con día. Y hoy 24, Sacrificios sin honra se llama, lleva por título porque estamos estudiando, leyendo y repasando y meditando en Malaquías. Es un profeta que tal vez para muchos pase desapercibido, pero es muy interesante el tema que toca él y el tiempo que le tocó él ser usado por Dios en un tiempo en el que el pueblo había regresado del cautiverio, había regresado de un cautiverio que vivió el pueblo israelita en algún tiempo. En el Antiguo Testamento se describe esto, cuando los babilonios los atrapan, los llevan cautivos a Babilonia. Posteriormente los babilonios decaen, entran los persas, pasaron de un dominador a otro simplemente, y ahora ellos, este rey persa, el rey Ciro, les concede el permiso para regresar. Y así pasa el tiempo, y en estos espacios donde hubo grupos que regresaron a Jerusalén a reedificar la ciudad, pero sobre todo el templo también, y recomponer y restaurar el culto a Dios. Bueno, pues hubo muchas cosas que pasaron. Veíamos cómo el pueblo llegaba, pero a pesar de llegar siendo recuperada su condición ya no de esclavos, bueno, digamos, ya el rey les permitía regresar a su ciudad y ya, digamos, en mejores condiciones, pues empezaban con ánimo, pero luego se perdían en las prácticas, lo que los llevó cautivos fue la idolatría que ellos tuvieron, la descomposición social que empezaron a experimentar, primeramente porque perdieron la comunión con Dios. De ahí todo una degradación que los llevó finalmente a ser un pueblo vulnerable. Dios tiene misericordia de ellos y permite que regresen otra vez a su país a reconstruir con Esdras. Pero no conforme con eso, estamos viendo cómo este pueblo que pedía perdón y se volvía a equivocar. Y ahora vuelven a caer en situaciones muy, muy lamentables. Y el título de esta reflexión es interesante porque refleja lo que estaba pasando. Malaquías 1, del versículo 6 al 14, dice así: el Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes: los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía: ¿en qué te hemos despreciado? O sea,
En Malaquías se distingue por ser una profecía que hace muchas preguntas. Y muchas preguntas que tienen una respuesta de parte del mismo que hace las preguntas, el Dios usa a él como una especie, como una persona que hacía, o un personaje, un profeta que hace las preguntas, pero que ellos tienen la respuesta en cierta medida. El mismo pueblo tiene la respuesta. Está preguntando Dios, bueno, y si ustedes dicen que tienen un amo y lo respetan, ¿por qué no respetan a Dios? ¿Por qué no me respetan a mí? Es gravísimo lo que estaba pasando aquí. Ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía, ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado. Y en este sentido creo que debemos de... Ahí llevaban ofrendas, y había altares que hacían holocaustos, etc. Hoy, después de Cristo, eso ya no se hace. Dejamos esas prácticas del holocausto y estas cosas que se hacían antes. Pero hoy también nosotros, cuando estamos delante de Dios, o como hoy domingo vamos al templo y presentamos nuestras ofrendas y entregamos y llevamos al Señor lo que nos sobra, el cambio que nos sobra, tenemos la responsabilidad de llevar nuestro diezmo, la 10ª parte de lo que ganamos, y entregamos lo que nosotros consideramos es necesario para Dios. Y entonces estamos tomando lo que es de Él. Sí, y el versículo 8 dice así: ¿y qué no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos? Vayan, pues, y llévenselos a sus gobernantes. Vean si ellos les aceptarán con gusto el regalo. Pidan ustedes a Dios que nos tenga compasión, piden ustedes a Dios que nos tenga compasión. Pero si les hacen esta clase de ofrendas, no esperen que Dios les acepte a ustedes con gusto. El Señor Todopoderoso nos dice. Qué terrible condición, qué vergüenza y qué mezquindad, diría yo, qué mezquindad. Ojalá uno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes y no voy a seguir aceptando sus ofrendas. Dice el versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Está Dios enviando a su profeta y haciéndoles ver que están entregando lo que no quieren, lo viejo, lo inútil, están llevándolo como una ofrenda de una manera, con una doble, yo le diría una doble moral, tratando de llevar una ofrenda para aparentar que están ofrendando, pero están ofrendando lo que les sobra, lo que no les sirve. Dios señala que los sacerdotes han menospreciado su nombre, por ello pero ellos lo niegan. Dice, en realidad estos líderes han ofrecido sobre el altar pan inmundo y animales ciegos y cojos para el sacrificio. Dios señala que no aceptará dicha ofrenda, pero sí el holocausto. Dice, pero en otro caso, sí el holocausto limpio. Dice, la ofrenda honrada, la ofrenda que sí es sincera. Y es triste esto, porque creo que hoy por hoy nosotros en nuestro quehacer diario, pocas personas reconozco que pueden decir que ofrendan honestamente lo que Dios les da, el diezman como debe de ser. Generalmente todos tenemos, a cuando nos tocan el bolsillo,
o tocan nuestros ingresos, entonces sí pensamos dos veces, bueno, creo que esto le corresponde a Dios. O si tengo, o como yo lo aprendí, digo esto, lo digo abro paréntesis, digo, lo comento como una vez aprendí de un pastor que conocí, que decía que le molestaba mucho cuando alguno de los miembros de la iglesia o la congregación tendía a llevar algún artículo a la iglesia. Mira, tengo este refrigerador que ya se descompuso, pero medio funciona, pero va a servir en la iglesia porque creo que ahí les puede servir. Ahí les dejo este refrigerador viejón, medio descompuesto, destartalado, ¿no? Sí, y no nos atrevemos a llevar algo nuevo, algo que esté en perfectas condiciones. Es lamentable cuando nosotros en nuestra mezquindad pensamos que Dios le va a agradar que le llevemos una silla vieja al templo porque la necesitan allí, y esta silla vieja que tengo ya que no me sirve, ahí puede servir en el templo. Es triste y lamentable eso. No podemos hacer o no nos esforzamos en hacer algo digno llevando un artículo nuevo en perfectas condiciones. Es triste esto, pero así es. El ser humano es mezquino, somos mezquinos. Cuando pedimos el milagro lo pedimos completo, lo queremos completo, pero cuando ya tenemos el milagro en las manos o hemos sido provistos por Dios, escatimamos, menospreciamos a Dios de esa forma. Israel tuvo el privilegio de presentar sacrificio a Dios y de tener comunión con Él. Sin embargo, fíjense, esto es muy delicado, porque incluso aquí se refiere a los sacerdotes, a los líderes, hoy yo diría también incluso con los pastores. Nos hace un llamado Dios para que lo que hagamos lo hagamos con dignidad. Digamos, podría yo decirles que el domingo nosotros nos preparemos como si fuéramos a hablar al mundo entero, de la mejor manera y con el tema, digamos, con lo que vayamos a compartir de la mejor manera, preparado, no con un tema improvisado o algo que pues en el momento buscamos, porque eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros también hagamos un ejercicio como pastores también honesto y sincero y de calidad también, creo yo. Nadie se escapa de esto, ¿eh? Sin embargo, los sacerdotes que ofrecían el sacrificio tomaban su ministerio como una molestia y fastidio. No solo esto, sino que profanaron el nombre de Dios presentando como sacrificios a animales en malas condiciones. Y Dios les respondió que malditos son los que le han olvidado que se han olvidado de la presencia del Dios viviente y han presentado ofrendas con defectos. Qué duro es Dios cuando esto. Y bueno, pues yo creo que si usted usted recibe el regalo de sus hijos como papá o como mamá y recibe unos zapatos usados, sus zapatos viejos como un regalo por su cumpleaños, no creo que le haga sentirse muy bien. Si nosotros recibimos un regalo de esa calidad, o si usted de esposo le regala a su esposa un perfume ya usado y con menos de la mitad del contenido, no creo que su esposa se lo reciba con mucho agrado. Ni si nosotros recibimos una camisa el día de nuestro cumpleaños, como varones, como esposos, una camisa usada, ya luida y toda fea, y yo no creo, y si hay condiciones para regalar una buena, que usted la reciba con agrado. Es lo mismo que estamos haciendo con Dios cuando le llevamos ofrendas de mala gana y pues lo que no queremos, lo que nos sobra por allí para regalárselo. Creo que el llamado es fuerte y directo de parte de Dios y debemos de ser honestos en lo que tenemos. Dios reconoce, cabe aclarar esto y lo quiero dejar bien claro, Dios reconoce cuando nuestra ofrenda es sincera, es honesta, cuando la moneda, qué es lo que tienes y qué es lo que corresponde y que en tu corazón pusiste, sí, porque es lo que tienes para dar y es lo justo, Dios lo reconoce y se agrada de ello. Aún si alguien tiene una cantidad importante o algún recurso o algún bien que dona, pero que con honestidad lo entrega y lo pone delante de Dios, Dios lo reconoce. Pero cuando nosotros mañosamente entregamos algo que no nos gusta, que no nos sirve o que ya no queremos en casa y lo llevamos como una ofrenda a Dios, mejor no lo hagamos. Yo los invitaría a que no lo hagamos porque es muy triste, muy lamentable que hagamos eso. Yo creo que debemos de hacer ofrendas dignas y yo me quedo con eso.
ofrendas dignas delante de Dios. Siempre que querramos nosotros llevar algo, hagámoslo de esa forma, de una manera digna y honesta. Con esto los dejo hoy en el Tiempo con Dios. Nos vemos mañana lunes. Mañana lunes estoy con ustedes en el Tiempo con Dios y los invito a que disfruten todavía esta noche de domingo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es ya lunes 25 de abril, y estamos con el Tiempo con Dios, como cada día lo hacemos. Hoy un poquito fuera del horario, unos minutos después, pero aquí estoy con ustedes. Lo importante, y los animo para que nos sigan acompañando. Toda la semana estaremos el viernes en un resumen que hago con ustedes, un resumen desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes. Ahí estoy con ustedes, así que en esa dinámica estoy con ustedes en esta semana ya, que digamos así que ya nos regularizamos, va a ser de sábado a viernes. El viernes es más largo, por supuesto que hago el resumen completo, recopilamos todos las transmisiones diarias y se hacen ahí el lunes, así lo estarán notando ustedes. Y bueno, iniciamos hoy, lunes 25, estamos hablando del libro de Malaquías, un libro que tal vez es no muy conocido por muchos, poco estudiado, recurrimos poco a él, la verdad, a veces a ciertos pasajes ya muy emblemáticos de este escritor bíblico, pero creo que es importante que lo tengamos mucho más al presente de lo que parecería o irrelevante, o bueno, no irrelevante, pero a veces poco interesante para algunos. En el sábado 24, el día de ayer, él hablaba de una práctica que tenían los sacerdotes y el pueblo en general, y eran que ofrecían sacrificios al Señor. Era la práctica de su tiempo. Cabe reconocer que en el Antiguo Testamento se presentaban holocaustos y con animales y prácticas que hoy no tenemos. Hoy se dice a veces nuestro sacrificio es un sacrificio vivo, es nuestra ofrenda a Dios, mejor dicho, para que se entienda mejor. Nuestra ofrenda a Dios es una ofrenda viva, eficaz, es lo que usted y yo hacemos. Ahora, ¿cómo le entregamos? ¿Cómo entregas esa ofrenda a Dios? Está basada simplemente en ritos, cumplir por cumplir. Entonces, no, es que llevé mi ofrenda porque tengo que cumplir, o voy a la iglesia porque tengo que cumplir, o en tu corazón hay esa disposición profunda y real de hacer las cosas. Y es una cosa que Malaquías señalaba al pueblo. Dice, ustedes honran a Dios tratan o dicen que lo honran con ofrendas que son pues llevadas simplemente por compromiso. Y Dios no espera que nosotros actuemos por compromiso, espera que actuemos con legitimidad, con honradez, con lealtad, con sinceridad. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Y ahora, en el lunes 25, Malaquías capítulo 2, del versículo 1 a 9, dice así estos 9 versículos, que se los voy a leer. Dice así el primer versículo del capítulo 2. Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes.
dirigiéndose él a los sacerdotes: ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como lo han tomado en serio el honrarme, y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. Imagínense qué palabra tan fuerte está llevando al pueblo, o a los líderes espirituales de su tiempo. Voy a privarlos de su poder y a arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar, y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Así sabrán que yo les he dado este mandato para que mi alianza con Leví permanezca firme. Lo dice el Señor Todopoderoso. O sea, al referirse a la alianza con Leví, Leví era un grupo, una tribu que ha sido reservada, esa familia, digámoslo así para que se entienda hoy, esa familia había sido reservada para decir: ustedes van a estar en las labores del templo únicamente, es lo único que van a hacer, y ustedes van a depender de lo que el pueblo lleva al templo, las ofrendas, y ahí pero ellos ya habían vuelto, es un negocio, ya para ellos era un negocio, era una forma de vida, ya no era esa dependencia que tiene el siervo de Dios y esa dependencia de Dios, sino que ya era una forma de vida. Ellos habían optado más fácil en ese tiempo, bueno, para ellos en ese momento era: si me traen mejores ofrendas, si yo los favorezco con ciertas oraciones y favores, yo tomo de allí, pues es mi modo de vida y pues vivo más cómodo, vivo mejor. Ahora, esto no quería decir que Dios quisiera que los que sirven en la iglesia vivan incómodo o vivan mal. Claro que Dios quiere que tú vivas bien, pero ¿cómo llegas a ese vivir bien? ¿Cómo llegas? A través de trampas, de desvirtuar el sacerdocio, como en este caso, o si esto lo trasladamos a nuestro tiempo, a través de un liderazgo convenenciero de parte de los pastores y líderes de la actualidad, porque si esto lo trasladamos a nuestro tiempo, esto estaría llegando a los otros, a los ministros, a los pastores. O sea que Dios nos estaría haciendo un llamado muy fuerte. Ahora, cada quien tiene que también valorar con conciencia limpia y transparente como está. Dice luego el versículo 5: mi alianza era vida y paz para Leví, se las di para que me respetaran y me temieran, y él me mostró temor y reverencia. Y cuando se refiere a temor no es miedo, aclaro. Aquí cuando la escritura habla de esa palabra es respeto, tiene que interpretarse como respeto, como un respeto, digamos un temor santo, digamos así, es un respeto santo por Dios de parte de los servidores para con Dios. Es como cuando usted se compromete con alguien y usted es leal, voy a asumir que usted es una persona leal, honrada, y por respeto y lealtad a ese compromiso que usted hizo, cumple a pie juntillas, dice puntualmente el compromiso. Cuando hay deslealtad, y aquí está el momento, este era el tema, que los sacerdotes se han vuelto desleales ahora ya a Dios. Versículo 6 dice: Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino, con sus enseñanzas han hecho caer a muchos. Así ustedes han pervertido mi alianza con Leví. Por eso, porque no me han obedecido, y porque además cuando enseñaban a la gente no tratan a todos con igual, lo haré. Y yo haré que todo el pueblo los tenga por viles y los desprecie, lo dice el Señor Todopoderoso. Esta era la palabra que Dios le daba a Malaquías para darle a estos vivales, yo también llamaría vivales del templo. Dios proclama juicio contra los sacerdotes, haciendo énfasis en el pacto con Leví, una promesa hecha con esta tribu de que sería su heredad si Aarón y sus descendientes ejercen el sacerdocio y le sirven. Este pacto no contempla ningún castigo de juicio o de muerte, sino solo la promesa de la vida y la bendición de la paz a favor de los levitas, o sea, los sacerdotes.
Estos son mensajeros de Dios llamados a transmitir fielmente su palabra, si son pacificadores y mediadores entre Dios y su pueblo, pero olvidándose de sus responsabilidades, han guiado al pueblo por el camino un camino errado, dice. Pero si Dios ha reprendido sus pecados con amor, es para instarles a retomar sus funciones sacerdotales. Si seguimos ignorando la advertencia contra el pecado, seremos desechados por Dios. Porque cabe señalar que aquí estaba Dios haciendo esta advertencia, bueno, a través de Malaquías lleva este mensaje y les señala el error, pero también está abriendo la puerta para decirles, pero ustedes arrepiéntanse y enderecen su camino y yo los voy a perdonar. Y Dios de esa misma manera trabaja con nosotros. Creo que a veces los seres humanos somos muy convenencieros, diría yo, muy ventajosos, y tratamos de sí obtener lo bueno, pero nunca queremos hacer nada distinto o no queremos hacer cambios. Creo que en este particular caso Dios está instruyendo y está dejando muy claro cuál es su proceder. Ahora, para nosotros, para usted y para mí, el tiempo del cambio creo que ya llegó, creo que es correcto, es un tiempo difícil en el que estamos pasando, ciertamente. Ahí es un tiempo de prueba, un tiempo de desafiante en este mundo que estamos viviendo hoy, en esta época. Venimos de la pandemia y de movimientos sociales muy fuertes, en el que se necesita de personas leales, honestas, que trabajen con sinceridad y que actúen con sinceridad. Sobre todo y aquí en este particular se refería a los líderes, al liderazgo, pero esto también creo que no quiere decir que ninguno de nosotros no encajemos o no estemos, no tomamos a la ligera este exhorto, este llamado que Dios nos hace a actuar con honestidad. La pregunta yo que les haría en esta noche, y con esto termino: ¿usted está actuando con honestidad con Dios o simplemente estás cumpliendo por cumplir? Por decir que cumples, o estás cumpliendo con honestidad, con transparencia, con sinceridad. Es una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros tiene que responderse personalmente, es algo muy personal. Con esto los dejo, este fue el tiempo con Dios. Cuídense mucho, amigos, nos vemos mañana por aquí a esta misma hora, a las 8 de la noche. Estoy con ustedes en el tiempo con Dios. Este es el Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Cuídense mucho, nos estamos viendo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es martes, ¿qué? 26 de abril. Me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy, pues es tiempo con Dios. Es un tiempo que dedicamos para poder reflexionar en los temas que el Señor tiene para nosotros. Que bueno, que Dios pone, fíjense, a través de este trabajo tan extraordinario que hace este devocional, este tiempo, este material que nos envían pues es un ministerio coreano, fíjense, déjenme decirles, pero que llega a México y es distribuido por Amistad Puebla.
estos hermanos de amistad, ellos se han aplicado a hacerla, pues tener toda la capacidad para recoger este material, ponerlo en español a nuestra disposición y distribuirlo por diversas partes del mundo. Por cierto, estos hermanos hacen un trabajo muy interesante. Y bueno, pero pues llega a nosotros y de esta manera podemos ir explorando, yo les digo, conociendo lo que Dios tiene para nosotros día con día. Y precisamente estaba hablando hace unos minutos con un amigo, el hermano pastor Marco Antonio. Él pues le decía que precisamente hay un detalle interesante en la vida de los creyentes, y es el hecho de mantenernos cercanos a Dios, acercarnos buscando siempre, nunca alejándonos. Bueno, el tema sale porque precisamente algunas personas expresan que, pues, o bueno, más que expresar, tienen alguna circunstancia y en vez de congregarse, se alejan. Yo les decía, no te alejes, o yo les recomiendo eso. Cuando hay circunstancias así es cuando menos nos debemos de alejar, porque es cuando nos ponemos más vulnerables al enemigo, porque el enemigo es sagaz, inteligente. Me refiero a Satanás, para ser más claro. Él, cuando nosotros hemos caído en un bache, en una situación, eso sucede mucho, dice, es que caí en una condición de inmoralidad, vamos a pensar así. Y lo primero que pensamos es que no soy digno de que, pues, Dios me voltee a ver. Y claro, Dios no va a felicitarte, ni el Señor no se va a gozar por lo que hiciste, es verdad. Se entristece por eso. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que alejarnos o ya no acercarnos a Dios. Al contrario, tenemos que buscarlo con más intensidad y estar allí. Tal vez sí recibamos una reprensión o el correctivo, o tengamos que hacer el correctivo, pero no lejos de Él, no lejos de Él. Y ahora vamos a entrar al tema del tiempo con Dios. Hoy, martes 26, el libro de Malaquías 2, capítulo 2, del versículo 10 al 16. El tema lo titulan nuestros hermanos, amigos, aquí dice, el amor por el prójimo. Este versículo, se les voy a leer un resumen de lo que vamos a leer. Dice, somos hermanos creados por el Dios y Padre, pero Israel fue desleal uno contra otro, casándose con hijas de dioses de tribus, con dioses extraños, contaminándose con las mujeres que eran de estas tribus, y Dios no aceptaba esas ofrendas y dice, él va a arrancarlas de las tiendas de Jacob. Dios no aceptaba esas ofrendas que daban porque ellos habían desobedecido algo que Dios les había pedido. Dios aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Dios les había dicho, digamos en términos más, digamos, para traducirlo, digamos así, una forma más sencilla, es como cuando un padre dice, ¿sabes qué, hijo o hija? Yo no te recomiendo, no quiero que te juntes o vayas a tal lugar o algo, porque allí hay gente que no es la educación que nosotros te hemos dado, o no son personas que van a aportar a tu vida algo. Te vas a poner en riesgo. Hoy, y precisamente, y abro un paréntesis aquí, me detengo aquí porque quiero aprovechar esto, porque hoy en estos días está las noticias, el extravío de una señorita en Monterrey, en Nuevo León, y pues fue muerta, encontraron su cuerpo, ¿verdad? Y el papá decía en una entrevista que pasaron, que le prestaron muy poquita atención, por cierto, él decía que a la hija la exhortaba, le decía que no fuera a esos lugares, que para qué iba, pero la señorita, pues tal vez en su orgullo o terquedad, como lo quieran ver, insistía en ir. Y el papá dice, señoritas, obedezcan a sus padres. Qué terrible, tener que llegar a decir eso con una hija muerta. Tener que recomendarle eso a las otras señoritas después de ver a su hija muerta. Qué duro de veras es eso. Y así es, Dios nos advierte con amor. Dice, no hagas eso, hijo, porque no es bueno para ti. Esto no es lo correcto. Y tenemos que ver la tragedia para poder ver si podemos entender.
Y eso es algo actual, ustedes lo conocen, saben, en México, eso ha estado en las noticias, y esa pequeño breve entrevista, esa pequeña parte de esa entrevista que pasan en las noticias ayer, me llamó mucho la atención porque veo ese papá que pues reconoce también su debilidad tal vez de carácter cuando trataba de corregir a su hija, pero también queda claro que sí la intentó corregir, entonces bueno, pues hay esa responsabilidad, y también que nosotros como seres humanos, personas, pues somos los que tomamos la decisión. Ella tomó la decisión de ir allá o ponerse en riesgo, eso sí es claro. Claro que no, con esto tampoco quiero dejar de abrir una puerta para que digan, no, estás dejando que porque se puso en riesgo le pasó esto. Pues claro que es una tragedia lo que pasó y nadie desea que eso pase, nadie lo desea. Pero también cuando nos exponemos, sobreexponemos o arriesgamos, elevamos el nivel de riesgo, también pueden pasar cosas como esas. Entonces hay que también verlo balanceadamente desde un punto de vista donde podamos ver todas las partes de la escena y poder justificar o no justificar, claro, sino analizarlo, verlo. Pero claro, la tragedia la muerte de esta señorita es una verdadera tragedia que a todos nos apenó, nos entristeció, a todos, porque yo creo que nadie quisiera ver una hija perdida de esa forma o acabar en esa forma y irla a sacar de una fosa. Eso es terrible, es terrible. Y bueno, aquí Dios le habla a su pueblo y precisamente lo exhorta a que haga las cosas correctas. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de Malaquías: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué, pues, nos engañamos los unos a los otros, violando así las alianzas que hizo Dios con nuestros antepasados? Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo y que el Señor ama, y los hombres de Judá no han tomado por esposas mujeres que adoran han tomado por esposas a mujeres que adoran a dioses ajenos o dioses falsos. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Dice, no importa lo que me traigas, dice, eso para mí no tiene validez. Fíjense que duro es Dios en ese sentido, que duro fue Dios en ese sentido. Pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has fallado a la promesa que le hiciste a la mujer con quienes te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste felicidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino ¿y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuídense ustedes, pues de su propio espíritu, y no falten a las personas que le hicieron a la esposa de su juventud. Esto se está refiriendo a que estos hombres habían comprometido su palabra con alguna señorita y faltaron a ella, o en su caso incluso decidieron casarse con esas otras mujeres. O sea que no tenían un matrimonio, tenían dos mujeres con las que se habían casado, violando de ahí el pacto que Dios había hecho con ellos. Tenían dos hogares. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esta maldición. Fíjense qué cosa tan terrible estaba pasando. Estaban ellos faltando a su palabra, ya eran casados, hombres que se habían casado, y veían mujeres jóvenes, atractivas seguramente, y se separaban de la esposa de la juventud, con quien habían hecho pacto con Dios, de casarse y ser fieles a ella, y se casaban con otras mujeres de otras naciones. No suena familiar eso. Creo que estamos en este tiempo viviendo muchas cosas así. El cónyuge es el prójimo más cercano. Habiendo oído las lágrimas del llanto y el clamor de las mujeres maltratadas, Dios declara que no aceptará los sacrificios de sus maridos. El matrimonio es un pacto en el que Dios es el testigo. Maltratar a la pareja y ser infiel equivale a la deslealtad y al quebrantamiento del pacto con Dios.
El Señor nos advierte diciendo que Él aborrece él aborrece el repudio y el que repudió y el que mancha de maldad su vestido. Aborrecer es la misma palabra utilizada para referirse al caso de Esaú, que no fue escogido por Dios. Se trata de una advertencia severa de que el que repudia a su cónyuge podría ser apartado del pacto con Dios. De ese grado era la ofensa que estaba viendo Dios, y tan grave y se ha agravado porque iban las mujeres pues lastimadas por esta afrenta. Imagínense lo grave que es que el esposo las deje, vaya por otra mujer, y en la dignidad de la mujer, cómo quedaban ellas. Estaban lastimadas profundamente por un acto de ligereza, de tomar los compromisos a la ligera de estos hombres. Y yo creo que esto lo tenemos que traer a nuestros días. Esta es una historia, tal vez, o es algún escrito que fue en hablamos del Antiguo Testamento, antes de Jesús. Pero hoy todos sabemos, estamos conscientes de que esto sigue sucediendo hoy. Nuestra fidelidad, nuestro pacto que hicimos con Dios, siempre o muchas veces más de las que esperamos, se ve pues mermado, lastimado por la infidelidad de las personas, de los hombres, de las mujeres también. Digo, cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre y mujer, cuando faltamos a nuestro compromiso. Hoy por hoy creo que es un tema muy que tenemos que tener muy presente. Yo creo que nosotros debemos ser leales al pacto que hemos hecho con Dios, de ser fieles. Fieles sí con los cónyuges, nuestras esposas, nuestras mujeres con sus esposos, viceversa, pero también con Dios. Creo que nosotros debemos de tener este principio, este pacto con Dios, respaldarlo con nuestros actos, nuestra lealtad, que es un tema muy hermoso, la lealtad en todo lo que hacemos. Y traerlo, repito, pues tenerlo tan presente como esto que se estaba pidiendo, que el Malaquías señalaba a estos varones, estas tribus, a estos hombres, esta comunidad que estaba faltando a su compromiso. Creo que es un tema muy vigente, creo que es un tema que no podemos pasar por alto y que hoy por hoy debe de tener eco en nuestras vidas y resonar fuerte para que nosotros actuemos con responsabilidad en todo lo que hacemos. Este fue el tiempo con Dios. Ministerio de Palabra Viva, les agradezco a nombre de él por su compañía. Nos vemos el próximo mañana aquí a las 8 de la noche estoy con ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy, pues ya es hoy miércoles 27 de abril. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes como es el compromiso ahora que nos hemos echado y aplicado, ¿verdad? Para poder estar con ustedes cada día con cápsulas más breves desde toda la semana, todos los días, sábado y domingo también, a las 8 de la noche. Y el viernes hay una condición especial, es el resumen. Hago el resumen desde el sábado, domingo, del sábado al viernes. Se recopilan todos estos tiempos, estas cápsulas que se transmito diariamente. El viernes es una recopilación de ellas y obviamente el tema del viernes, así que esa será más larga. Pero
estamos día con día con ustedes en estas cápsulas más breves. Así que, pues, estamos en este espacio del tiempo con Dios y el cual Palabra Viva, pues, los saluda. Soy su pastor Andrés Acuña. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en esta noche. En esta noche estamos a través de la plataforma de Facebook Live, transmitimos en Facebook, mejor dicho, y también ahora en la plataforma de YouTube al mismo tiempo. Pueden poner ustedes Palabra Viva Tampico y ahí nos encuentran, por favor. Con mucho gusto, ahí estamos para servirles. En YouTube también, ahora nos pueden encontrar, ahí estamos transmitiendo en vivo también, al unísono las dos otras plataformas. Y bueno, pues hemos estado hablando en estos tiempos, en estos días, de un tema interesante, un libro, El tiempo con Dios, como es un tiempo de reflexión, un tiempo de acercamiento, un tiempo de pensar también en lo que Dios tiene para nosotros, o nos dice a través de su palabra, de la Biblia. Es interesante y yo siempre reitero lo importante de esto, puesto que muchos se han encargado de tratar de desprestigiar a través de los siglos, no es nuevo, a través de los siglos, el mensaje bíblico, desprestigiándolo, tratando de desacreditar su contenido. Pero pues no cabe duda de que cuando se habla de algo que no se conoce, pues se pueden decir cualquier cosa. Y yo desde este espacio, con toda la sencillez y la humildad que nos permiten las circunstancias, pues comparto con ustedes esta enseñanza bíblica y trato y de llevarla a ustedes de una manera que podamos todos entender lo que nos traen estas historias, estas datos, referencias, eventos del pasado. Pues, ¿qué sentido tiene? Pues, diría yo, ¿qué sentido tiene que yo conozca por ejemplo, toda la descendencia de alguna familia? ¿Qué sentido tiene que yo conozca la historia del rey David? El niño que ganó al gigante Goliat, por ejemplo, que fue el rey David, ¿verdad? ¿Qué me dice todo esto? ¿Qué sentido tiene? Es importante que entendamos, conozcamos para poder emitir alguna opinión. Y bueno, ahora hemos estado hablando de un libro también muy, pues a veces muy reservado, a veces creo que para los muy avesados al estudio bíblico, Malaquías. Malaquías es un libro del Antiguo Testamento que nos describe la vida de este varón, de este profeta, este hombre que llevó una palabra a un pueblo en un tiempo muy complicado, muy difícil, donde el pueblo había caído en le había dado la espalda prácticamente a Dios con sus prácticas, con su desobediencia. Y estas historias, como se los digo a un principio, tienen que tener un propósito. Si no, ¿qué sentido tendría que las leyéramos como historias del pasado que nos llevan? Bueno, pues esto sigue tan vigente como en el pasado. Y Malaquías capítulo 2, versículo del 17 del 17, y luego del versículo capítulo 3 al 6 vamos a leer unos versículos de estos. Así que vamos a leer del capítulo 2, versículo 17 exclusivamente, y del capítulo 3, el versículo 1 al 6. Y dice así, el versículo 17 del capítulo 2. El Señor ya está cansado de escucharles, y todavía ustedes preguntan, ¿qué hemos hecho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que al Señor le agrada lo que hacen los que hacen lo malo y que están contentos con ellos. ¿Ustedes no creen que Dios sea justo? Y ahora en el capítulo 3, versículo 1, continuando con la lectura, dice: el Señor Todopoderoso dice, voy a enviar un mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer de pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego.
Después ellos podrán presentar sus ofrendas al Señor tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegra de ella se alegró de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Dios, a través de del profeta le expresa, en el Antiguo Testamento vemos esta forma en la que el mensaje de Dios llegaba a las personas a través de estos hombres, varones y mujeres que eran usados por Dios. En este caso, Malaquías expresa lo que Dios tiene y advierte de todas las faltas que el pueblo ha caído. En el templo, en ese tiempo, pues se rendía culto a Dios, pero era un culto realmente de simplemente por cumplir. Simplemente era una cuestión religiosa, como decimos a veces, religiosamente hacemos algo. Bueno, sí, era una cuestión mecánica, era una cuestión para no quedar mal, con sentir sus conciencias tranquilas, tal vez podría decirlo así, pero realmente estas personas hacían una cosa en el templo o cuando iban al templo, pero cuando salían pues eran realmente otras personas. Y yo creo que esto hoy lo podemos ver muy claramente con muchas de nuestras conductas a veces que hemos adquirido o hábitos que hemos adquirido, en el que el domingo decimos: voy a ir a la iglesia, voy a cumplir y terminando la reunión ya cumplí, ya me fui y vuelvo a ser el mismo de siempre. No hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia importante o alguna diferencia, vaya, tengo que explicarlo más, alguna diferencia entre el que entra al templo y el que sale. Porque la diferencia nada más está en el momento en el que las personas estamos en el templo. Somos, algunos dicen como personas de doble moral, decía un amigo una vez, así. Nos movemos ahí en la iglesia como con una personalidad muy correcta, muy pulcra, muy bien, pero cuando salimos volvemos a ser los de siempre. Si mentimos, seguimos mintiendo. Si hacemos cosas indebidas, pues las seguimos haciendo. No tenemos nuestra conducta sigue siendo la misma. Y el Señor señala y censura fuertemente en ese tiempo antes de Cristo esta condición. Pues dígame si no tiene vigencia hoy. Y advierte: voy a ir por aquellos que han estado faltando a su palabra. Voy a ir por aquellos que han mentido, voy a ir por aquellos que han abusado, voy a ver por aquellos que han robado, voy a ir por aquellos que han practicado ritos o prácticas que están totalmente fuera de lo que como pueblo de Dios estaba Él pidiendo, les había pedido y ellos se habían comprometido a esto. Dios en su infinita misericordia nos advierte que va a venir con juicio. Pero también fíjense qué interesante está esto. Dice, Él da la oportunidad de que te arrepientas. Le estaba también abriendo la oportunidad a que el pueblo reconociera su condición, su condición errada en la que vivían, porque Él advierte: yo soy Dios y no he cambiado. Dice, por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos, no han sido consumidos. Quiere decir que Dios, aquí lo que está diciendo es que yo reconozco mi palabra que empeñé con ustedes, con tus padres, con tus abuelos, con las generaciones pasadas. Yo la empeñé. Y fíjense qué interesante, no está hablando de la generación que hizo con el pacto con Él, sino estamos hablando de generaciones más adelante que se viene distorsionando la relación que tenían con Dios. Estaba totalmente descompuesta, era una pena lo que estaba pasando. Hoy nosotros, si esto lo traemos a nuestro tiempo, podemos ver circunstancias muy, muy parecidas donde como sociedad, como iglesias, incluso ministerios, hemos fallado tremendamente a nuestro compromiso, nos hemos recluido o arrinconado en las cuatro paredes,
hemos tenido miedo de salir, hemos tenido miedo de declarar lo que somos. Hoy ni se diga, hoy estamos en una situación muy delicada como creyentes, porque si yo hablo o digo algo que como se dice ahora, políticamente incorrecto, puedo ser censurado, puedo ser castigado, entonces mejor me callo, más fácil, ¿para qué me meto en problemas? Y trato de ser políticamente correcto y no señalar las faltas que se están cometiendo, porque puede ofender, puede molestar, y a veces estos grupos que hoy por hoy están muy beligerantes, pues reaccionan, son reactivos, son agresivos, y no puede uno, no se puede entonces decir algo que discrepe de estos grupos, de ideas o pensamientos de ellos, porque la libertad nada más está en ellos para decir, pero no en los demás para también proponer otras cosas. Entonces es una condición muy triste, muy lamentable la que estamos viviendo hoy, y la historia bíblica nos describe cosas muy parecidas que sucedieron hace mucho tiempo. Hoy por hoy nosotros tenemos un desafío muy grande. Hoy tú que me estás viendo del otro lado en la pantalla, y yo desde aquí también a nuestros amigos de Palabra Viva les digo que tenemos un desafío muy importante para nosotros como hijos de Dios, delante de una sociedad que necesita desesperadamente de personas con principios, con valores, de una moral intachable, de una sola pieza, como dirían a veces, se dice a veces, personas de una sola pieza que puedan caminar con la cabeza en alto, con dignidad, en este tiempo que todos estamos tratando de agacharla y escurrirnos o tratar de escondernos para no ser criticados, para no ser atacados o para no ser señalados que pensamos distinto. Yo los invito hoy para que se queden con esto. Necesitamos de personas de verdaderamente creyentes, convencidos, persuadidos totalmente de que son los hijos de Dios, somos hijos de Dios, y hoy tenemos un gran desafío por delante, el cual tenemos que demostrar, ahora sí dirían, de qué estamos hechos, de qué estamos hechos, de qué estás hecho tú, de qué estoy hecho yo, para enfrentar estos momentos difíciles, sí, pero no imposibles. Y Dios advierte que vendrá por sus hijos, vendrá por aquellos que se han mantenido fieles. Yo quiero que usted y yo, nosotros seamos ese grupo fiel que se mantiene y que es respetado en nuestra sociedad, o es respetado usted en la sociedad, porque van a reconocer en ustedes personas leales, formales, que cumplen lo que dicen, que hacen y dicen lo que comparten. Son de una sola pieza, somos de una sola pieza. Así que, amigos, tenemos un gran desafío en este tiempo, y quiero que se queden con ese pensamiento en esta noche. Mañana estoy con ustedes, mañana es jueves. Mañana jueves voy a estar usted también en un tiempo más de Tiempo con Dios a las 8 de la noche. Por hoy, hasta aquí llegamos. Pásela bien, cuídese mucho. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy estamos de nuevo aquí en el Tiempo con Dios, y hoy en esta noche, hoy del 28, jueves 28, bueno, tenemos un tema muy interesante. Hemos venido hablando les decía, a lo largo de estas semanas, que estamos leyendo una parte de la Biblia, de las Escrituras, de un autor, de un profeta poco conocido, del que no se estudia o no se habla mucho, Malaquías, salvo los pasajes de los que vamos a leer en este momento. Son de los más conocidos de él, pero es muy interesante todo lo que él pues lleva como en su labor de profeta, de una persona que Dios llama a ese ministerio, o llamó a esa labor de ser el portador de su mensaje. Era el vocero, eran los voceros de Dios. En este caso, Malaquías habla en un tiempo en el que el pueblo
Se encontraba muy desalentado, desmotivado, y todo esto había influido tanto en la condición social del pueblo que pues prácticamente se habían olvidado de Dios. Ya realmente las actividades que se tenían en el templo eran realmente por una cuestión, diría yo, de cumplir, de cumplir. Como decimos a veces, mira, voy a ir por cumplir, no porque tenga el deseo o esté convencido. Voy porque, bueno, no vayan a decir, va a decir el pastor que no voy y me quedé el domingo a dormir o no quiero ir. Voy a cumplir nada más y ya. Y seguimos con nuestra vida normal. No hay ningún convencimiento, ninguna acción que nazca del corazón del creyente. Realmente lo hacemos como una rutina, me atrevo a pensar también así. Una situación así de desafortunada vivía el pueblo, y en este tiempo, y Malaquías trae un mensaje de ánimo, de exhortación, y una exhortación muy fuerte, porque estos pasajes que vamos a leer son muy conocidos, bueno, son conocidos en el ambiente, en la iglesia, cuando el pastor tiene que hablar de mayordomía. Generalmente lo utilizan, y estamos leyendo el capítulo 3, versículos del 7 al 12, dice así. Ustedes, dice, desde los días de nuestros padres te habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver? Fíjense nada más la incredulidad del pueblo. Y el versículo 8 dice a manera de pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, en nuestros diezmos y ofrendas. Y luego fíjense nada más cómo contesta. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hayan alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, dice, ni vuestra vid en el campo vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense cómo hay dos, podemos separarlo en dos o tres secciones. El llamado de atención, el regaño, digamos así, el exhorto fuerte de parte de Dios al pueblo para que pruebe cómo es Dios, que obedezca. Ahora, y bueno, antes de pasar a otra cosa, y por último, la promesa de una bendición. Siempre Dios trabaja así. Y esto es interesante verlo. Pero también aquí hay un aspecto que no debemos de perder de vista. El llevar las ofrendas, el cumplir con tu ofrenda es un acto de obediencia. Y no es una fórmula mágica, no es magia. Es que llevo mi diezmo y entonces Dios me va a bendecir con maletas de dinero, o va a caer del cielo algo, oro o cosa por el estilo. No hay tal, simplemente que estamos viendo aquí un exhorto a que cumplan, y que de alguna manera Dios va también, Dios no de alguna manera, sino que Dios va a ver y va a proveer de todo lo necesario. Dios insta al pueblo de Israel a obedecer el estatuto del diezmo y así experimentar al Dios viviente y su gracia. Si presentamos si presentamos a Dios un diezmo íntegro, Él abrirá las ventanas de los cielos para bendecirnos. No habrá sequía ni calamidades que puedan alcanzarnos, y las bendiciones serán derramadas
hasta sobreabundar. En muchos países, pero pues desgraciadamente en México, la cultura del ofrendar, del diezmo, es un tema muy delicado. Y siempre lo mencionamos así, porque cuando hablamos de las ofrendas, de los diezmos, estamos tocando el bolsillo de las personas, de nosotros, de cada uno de nosotros finalmente. Y ahí es cuando de veras nosotros, ahí creo que dicen que donde, donde está nuestro tesoro más grande, ahí está nuestro corazón. Generalmente la mayor parte de las personas lo tenemos o lo hemos tenido en el dinero. Y es un tema delicado, sí, porque pues tampoco estoy hablando de ser despilfarrados o mal administrados, que eso es una cosa muy distinta. Ojo, no quiere decir con esto que tengas tú que dar lo que no tienes o dar todo cuando no tienes. Dios pide el 10% de lo que nosotros ingresamos como nuestro trabajo, no más, 10%. Pero la verdad es que muchas veces, no sé, o la mayor parte de las veces, no se cumple esto, no se cumple esto. Y ese es un gran problema para nosotros, incluso para la operación de la iglesia, porque no estamos acostumbrados a ser honrados en ese sentido. Y por eso Dios les dice, ustedes me robaron, son unos ladrones, porque me han robado. Y muchos de nosotros creo que hemos caído en esa situación, porque cuando hablamos del diezmo, si usted gana 1,000 pesos o 100 pesos tendría que dar 10. Si gana 500 da 50. Si gana 1,000 tienes que apartar 100. Si ganas 10,000 son 1,000. Si hablas ya de 100,000, ya son 10,000. Y si ahí te vas a 1,000,000 de pesos, pues son 100,000 pesos. Entonces, el tema es que nosotros, cuando empezamos a ver las cantidades, empezamos ya a pensarlo 2 veces. Y si recibiste 1,000,000 de pesos por alguna circunstancia, 100,000 pesos, a ver, yo los voy a administrar mejor, Señor. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a administrarlos, yo voy a sembrarlos, como dicen a veces, en algo que yo pienso que es más correcto. Y empezamos a tratar de justificarnos de esa forma. Y eso no es correcto, eso realmente Dios no lo quiere, no lo aprecia Dios eso realmente, porque estamos dudando del buen juicio de Dios, simple y sencillamente. Y Dios nos exhorta, nos llama, te llama a ti a que seamos honrados en nuestras ofrendas, honrados en lo que hacemos y honrados en lo que tenemos que corresponder, que Dios dice que debemos de corresponder. Yo alguna vez les decía como una enseñanza así como una fábula, digamos una historia de aquel que anda buscando estacionamiento para acomodar su coche y tiene una diligencia importantísima que llegar y no hay estacionamiento para dejar el coche. Está vuelta y vuelta y ora al Señor y se le pide, Señor, dame un lugar para estacionarme. Y cuando él sigue dando vueltas, en una de esas, después de su oración, sale un coche. Y inmediatamente él dice, no, aquí soy yo, ¿no? Pues este es lo que estaba esperando. ¡Pum! Se acomoda. Y posteriormente a este acontecimiento, bueno, de este evento, acomodarse, este hermano, esta persona vuelve a orar al Señor. Señor, gracias, ya no necesito del milagro, ya encontré estacionamiento yo. Y así andamos. Pedimos que el Señor nos ayude, o que el Señor esté de nuestro lado, y el Señor nos bendice, y nos bendice en gran manera. Fíjense, y con todo y todo, somos bendecidos, recibimos esa bendición, la tenemos, pero cuando la tenemos en nuestras manos, entonces ya decimos al Señor, no, Señor, gracias, yo ya lo conseguí, es por mi esfuerzo, Señor, por mi trabajo, ya gracias, para la próxima. Y esto, como fue por mi esfuerzo, por mi trabajo, no aplica en el rubro de diezmos. Y estoy tal vez exagerando la historia, ¿verdad? Pero parece que así somos nosotros. Actuamos de esa forma, escatimamos lo que es de Dios, pero el Señor es muy celoso en ese sentido. Y como lo señala en estos pasajes, dice, ladrones somos cuando robamos al Señor.
y yo, es de las pocas veces donde puedes uno encontrar en la Escritura donde el Señor maldice a aquel que roba. Porque nosotros somos llamados a hacer bendición, no a maldecir. Pero esta es de las pocas ocasiones donde el Señor maldice a aquel que ha robado. Lo ha robado, o sea, pasado de listo, digámoslo así, si lo queremos ver de esa forma. Así que yo hoy los quiero dejar con esto. Nosotros tenemos que ser honrados con lo que damos, con lo que entregamos al Señor. Y no nada más se trata del dinero, fíjense, no nada más se trata del dinero, porque a veces, pues generalmente nos vamos por ese lado, pero también el tiempo, lo que hacemos, en donde servimos, cómo lo hacemos, por compromiso, por cumplir, como les decía al principio, o porque realmente nos nace del corazón hacer eso. Así que con esto los dejo hoy en este tiempo, tema del tiempo con Dios, y los invito para que mañana nos acompañen. Mañana viernes tengo el resumen desde el sábado hasta mañana viernes. Todos estos temas los vamos a subir completos. Sí, mañana va a estar más largo el bloque de tiempo con Dios, casi una hora, pero acompáñenos ya luego posteriormente sábado y domingo, o seguimos con estas cápsulas más breves. Pásenla bien, cuídense mucho. Ese es el Ministerio de Palabra Viva para todos ustedes. Cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es viernes, tiempo con Dios. Hoy estamos en el Ministerio de Palabra Viva. Les da la bienvenida, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy viernes 29 con este tema este libro que hemos venido viendo, este libro profético de Malaquías. Malaquías que hemos visto, ahora estamos en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Interesantes los temas que trata. Ayer hablábamos de una exhortación muy fuerte que Dios le hacía al pueblo, donde los señala como ladrones, dice, porque me habéis robado, decía Dios al pueblo, con ese señalamiento. Imagínense lo duro, lo difícil que es, o debe de ser, que Dios te señale como un ladrón, decía, porque me habéis robado, porque las ofrendas que entregaban no eran lo que Dios pedía, el 10%, que era el pacto que tenía Dios con su pueblo, de entregar esa ofrenda del 10%, y los desafiaba, dice, pónganlo, dice, yo voy a encargarme de abrir los cielos y derramar bendiciones sobre vosotros, dice, sobre ustedes, hasta que sobreabunden. Y claro que es una promesa que Dios hace, que deja claramente y contundentemente en su palabra para aquellos que somos sus hijos, somos su iglesia, y debemos de honrar nuestro compromiso con nuestro diezmo y nuestra ofrenda también, y con el 10% de lo que hacemos también. Fíjense que a veces casi siempre lo visualizamos en el tema del dinero, pero esto también tiene que ver con lo que hacemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, todos tus dones, cómo los pones al servicio, cómo los usas. Y bueno, pues la lectura continúa ahora con capítulo 3 y el versículo 3, los versículos 13 al 18. Versículo 13 dice así: el Señor dice, ustedes han dicho cosas muy duras contra mí y todavía preguntan, ¿qué es lo que hemos hecho en contra tuya? El pueblo le preguntaba, ¿qué hemos hecho? Se hacían, digámoslo así, que se hacían los inocentes. Esto es lo que han dicho: servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que a los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Bueno, si no les pasa nada a ellos y les va bien, disfrutan, ¿para qué voy a estar batallando yo? Diríamos, ese sería el razonamiento de ellos. Y en el versículo 16 dice así: los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían. Y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta.
Versículo 17 dice así: el Señor Todopoderoso dice: estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo. Como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, y entre el que adora a Dios y el que adora a Dios y el que no lo adora o no lo honra. Oh Dios, hay una diferencia. Sí, bueno, ¿y usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué a la gente mala hay un libro por ahí, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Yo aquí diría, ¿por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué? ¿Usted no se lo ha preguntado, acaso? Yo creo que sí. Todos yo creo que nos lo hemos preguntado en algún momento. Dios presta oído a los que le temen, a los que le respetan. Había personas fieles en Israel que cuidaban su fe, que son el remanente, dice. Ellos creían en el Dios viviente y honraban su nombre. Creían en un Dios invisible y se negaban a seguir a quienes se quejaban contra Dios y dudaban de Él. En el desierto estableció que el Padre será reconocido como especial tesoro de Dios. En el tiempo establecido por el pacto, serán reconocidos como especial tesoro de Dios, así como sus hijos. Así, todos sabrán quiénes son los justos que temen o sí sirven al Señor y quiénes son los impíos o los pecadores que no lo hacen. Es difícil saber lo que nos puede acontecer en el futuro, pero ser cristiano significa creer y esperar en las bondades de Dios. Habrá galardón para los que le temen a Él en todas las circunstancias, que respetan a Dios en todas las circunstancias. Y yo creo que es una pregunta muy recurrente que podemos hacer todos nosotros cuando preguntamos, bueno, ¿y por qué hay gente tan mala y no le pasa nada? ¿Por qué hay gente tan cruel y sigue haciendo negocios, sigue robando y acumulan fortunas? Y yo que trabajo, me esfuerzo, soy honrado, cumplo mis promesas, no me va bien. Yo creo que es una cuestión, está muy ligado a la perspectiva con la que nosotros vemos lo que Dios nos da. Existen, de hecho, refranes que dicen que el dinero mal habido no es disfrutable. Y usted, póngase a pensar, nosotros que estamos en México y que hemos vivido mucho en muchos lugares el tema de los secuestros y los robos y las extorsiones. Difícilmente yo podría encontrar hoy alguien, que yo ahorita no lo conozco, no identificaría a alguien que haya sido un secuestrador y que esté viviendo mejor que como vivía antes. Vuelven a su misma condición de miseria, de pobreza, de circunstancias tristes y lamentables. Nunca ve uno que exista una mejora en su condición de vida. Regresan a lo que fueron, tal vez despilfarran lo que quitaron de una manera terrible a familias, pero vuelven a quedar igual. Vuelven a quedar en el mejor de los casos. Y si no, acaban siendo perseguidos por sus enemigos, por la justicia. Pero por sobre eso, independientemente de ello, como hijos de Dios nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso de cumplir lo que Dios pide a nosotros. Nos pide lealtad, nos pide honradez y nosotros tenemos que hacerlo así. Y habla de un remanente. Evidentemente que esto es un tema que no es para todos, diría yo, me atrevo a pensarlo. Debería de ser para todos, pero las evidencias me indican que no es para todos. Desgraciadamente, muchas personas prefieren el beneficio de los beneficios fugaces que les puede acarrear una negociación abusiva, un negocio ventajoso para quitar algo, y a pensar a futuro, a largo plazo. ¿De veras te va a servir hacer eso? ¿De veras te va a hacer mejor persona? ¿Te vas a enorgullecer por lo que hiciste y cómo obtuviste eso? Digo, es una pregunta que creo que tiene que ser contestada por cada uno de nosotros. Si es algo digno, si es algo honrado, va a sobrevivir, va a seguir adelante. Y lo vemos
lo vemos las organizaciones serias y que continúan, es porque ha habido de alguna manera honradez en lo que hacen, en los productos que sirven, en el servicio que dan. De otra manera no existirían, no podrían seguir adelante. Una empresa que está defraudando, imagínense una fabricante armadora de coches, que le vende un coche aparentemente muy bueno, pero que resulta ser un fiasco, no funciona bien, falla mucho, es mal hecho, desaparece porque usted va a buscar un mejor producto. Es lo mismo nosotros si somos personas que nos distinguimos por nuestra honradez, por nuestro trabajo honrado, vamos a persistir, vamos a seguir adelante, porque no va a haber nada que te quite del camino. Tú vas a sacar del camino a todos aquellos mentirosos y abusivos que van por el camino, que van por la vida y que pues finalmente sabemos que su final es terrible, porque el final para ellos es sabido. Van a terminar en una condición triste, una condición muy lamentable, en una zona de perdición, diría yo. Y sin embargo Dios promete, advierte, nos recalca que hay bendición para aquel que es honrado, que honra a Dios, que cumple su palabra y que actúa de una manera justa. Por eso Dios nos invita, dice, vuelvan a mí, que yo los voy a bendecir. Es lo que Dios le decía al pueblo y quiere que regresemos. Y miren que este pueblo de Israel era altanero, de veras, porque contestaba, decía, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos fallado? Le decía. Y Dios tenía que contestarle a través de la voz a través del profeta. Evidentemente decía que cómo es que ellos habían defraudado la confianza que Dios les había dado a ellos. Hoy nosotros tenemos este gran desafío para seguir siendo personas honorables, que cumplamos, que seamos fieles, honrados en donde quiera que estemos, y si nos hemos equivocado en algo, porque pues, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no se ha equivocado? Si nos hemos equivocado, Dios también nos da la oportunidad, a ti y a mí te la da, de poder regresar a Él. Dios dice, ven, regresa, yo te voy a perdonar y vamos a seguir adelante. Y Dios sí perdona y sí olvida. Nosotros no somos tan, decimos que perdonamos, pero luego a veces, muchas más de las veces de lo que imaginamos, no lo olvidamos, lo recordamos, no lo olvidamos. Pero Dios, su promesa es que Él sí, verdaderamente deja en el pasado, olvida esto y ve hacia adelante. Así que Dios nos abre también esa oportunidad. Si hemos fallado, si has fallado, bueno, pues Dios también tiene una oportunidad para ti, para que regreses. Dios tiene las puertas abiertas para que tú puedas entrar a su casa. Con esto terminamos este tiempo con Dios de viernes. Hoy estamos haciendo el resumen. Hemos venido hablando desde el sábado, domingo, hasta hoy viernes. Con esto terminamos y con esto me despido. Pásenla bien, los veo mañana sábado a las 8 en la cápsula. Mañana es una cápsula de 10 minutos aproximadamente. Domingo también, lunes ya continuamos así. Hasta el próximo viernes donde hacemos el resumen completo. Pásenla bien, cuídense mucho, me da mucho gusto. Este es el Ministerio de Palabra Viva y los animo para que nos vean, nos acompañen el domingo a las 11 de la mañana desde las instalaciones de Palabra Viva. Estamos transmitiendo también allí en vivo. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos por aquí.